En una tierra marcada por el orgullo y el silencio, una joven llega a la imponente hacienda San Laureano del Puerto con una simple carta de recomendación y un secreto que podría derrumbar siglos de poder. Bajo la mirada implacable de un hacendado arrogante, Isidora descubrirá que el destino puede ser tan cruel como redentor y que a veces el amor se oculta tras el desprecio más profundo. Una historia de honor, culpa y redención, donde cada mirada encierra un pasado y cada silencio una verdad prohibida. Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia y dime, ¿crees que el amor puede desafiar las cadenas del orgullo? Cartagena de Indias, año de 1756. El sol del Caribe se alzaba sobre los campos de caña como un manto de fuego que hacía brillar los tejados de teja roja y los muros encalados de la hacienda San Laureano del Puerto. El aire, pesado de humedad y melaza, parecía contener el rumor de una vida detenida en el tiempo, donde cada paso se daba con recelo y cada palabra podía costar el sustento. En aquel amanecer dorado, un carruaje modesto, cubierto de polvo y guiado por un cochero anciano, se detuvo frente al portón principal. De él descendió una joven de porte sencillo y mirada serena, Isidora. Llevaba consigo una pequeña maleta de cuero gastado y un cofre de madera con cerradura de hierro. Vestía una saya de algodón crudo, una blusa blanca ajustada por el trabajo y un pañuelo claro que recogía su cabello rizado. No tenía joyas ni adornos, pero en su manera de caminar había una elegancia natural, una calma que no pertenecía al mundo de los sirvientes. El capataz, un hombre de piel curtida por el sol, la observó con suspicacia antes de tomar la carta que ella sostenía entre las manos. Era una recomendación firmada por el padre Antonio Lerma, párroco del puerto y amigo lejano del patrón. La revisó sin leer demasiado y la llevó a la casa grande, donde la señora Gertrudis de Albornoz, tía del amo, gobernaba con una severidad casi religiosa. Dentro de la cocina, el murmullo comenzó como un viento leve y terminó en susurros venenosos. «Dicen que viene del puerto, que su madre era liberta», comentó una criada mientras removía el guiso. «Mira su piel, no es tan oscura», respondió otra. «Tiene algo en los ojos, parece de buena cuna». Isidora escuchó sin responder. Su silencio era un escudo, su dignidad, una coraza. Agradeció el trozo de pan que Bernarda, la cocinera mayor, le ofreció con una sonrisa maternal. A media mañana un sonido metálico anunció la llegada del amo. Los pasos de don Rodrigo de Albornoz resonaron sobre el suelo de mármol con la misma autoridad que su voz. Era un hombre de mirada dura, rostro bronceado por el sol de los cañaverales y modales aprendidos entre libros de leyes y la guerra de los negocios. Desde hacía años vivía encerrado en su propio silencio, dedicado a administrar la hacienda con precisión militar. Desde el corredor alto vio a la nueva criada por primera vez. No fue su belleza lo que lo sorprendió, sino la calma con que levantó la vista y sostuvo su mirada. Ningún sirviente lo hacía. Todos bajaban los ojos ante su presencia. Pero ella, sin desafío ni miedo, simplemente lo miró. Fue un instante breve, pero suficiente para que el corazón de Rodrigo diera un vuelco imperceptible. «¿Esa es la muchacha nueva?», preguntó doña Gertrudis, con el rosario entre los dedos. «Sí, señora», respondió el capataz, «viene con carta del padre Lerma». «El padre Lerma siempre ha sido demasiado compasivo», dijo ella con desdén. «No necesitamos caridad en esta casa». Sin embargo, la decisión final recaía en don Rodrigo. Tomó la carta, la leyó con atención y la dobló sin decir palabra. Luego, mirando a Isidora desde lo alto de la escalera, pronunció con voz grave: «Que se quede. Trabajará dentro de la casa». La orden cayó como un rayo. Las criadas se miraron entre sí, asombradas. Nadie entraba al servicio interno desde hacía años.
Desde aquella traición que había convertido al amo en un hombre de hielo, ninguna mujer, salvo su tía, había cruzado el umbral de los aposentos principales. Isidora fue conducida a su habitación, un cuarto estrecho junto al lavadero con una pequeña ventana que daba al patio trasero. Colocó su cofre sobre la mesa y lo tocó con suavidad, como quien guarda un secreto demasiado grande para ser compartido. Luego respiró hondo, tratando de asimilar el peso del aire salobre y del destino que la esperaba. Esa tarde, mientras las campanas del oratorio llamaban al rosario, la joven subió al corredor para entregar unos paños. No esperaba encontrar al amo de pie junto a la baranda, observando los cañaverales. «¿De dónde viene?», preguntó él sin mirarla. «Del puerto, señor», respondió con voz baja. «¿Tiene familia?» «No, señor, solo el trabajo». Él asintió con gesto impasible, pero cuando ella se retiró, notó que algo en esa voz le había traspasado la piel. En la cocina, Bernarda hablaba con las demás sirvientas. «No sé por qué, pero esa muchacha me da buena espina. Tiene la mirada limpia, como si viniera de rezar. Ojalá el patrón no la note», susurró otra. «Cuando él fija los ojos en algo, no hay escapatoria». Esa noche, mientras los faroles iluminaban los corredores de la hacienda, doña Gertrudis rezaba en su oratorio particular. A través de la rendija de la puerta, alcanzó a ver una sombra cruzando el pasillo. Era Isidora, llevando un cubo de agua, la cabeza inclinada y el paso ligero. La anciana frunció el ceño, como si aquella figura trajera consigo una amenaza invisible. En el despacho, don Rodrigo permanecía sentado ante su escritorio, revisando documentos de la zafra. Pero sus ojos no se concentraban. Recordaba la manera en que aquella joven había sostenido su mirada esa mañana. En tantos años, nadie lo había hecho sin temblar. Por primera vez en mucho tiempo, no supo si lo que sintió fue incomodidad o curiosidad. Afuera, el sonido del mar llegaba en ráfagas suaves. El viento nocturno agitaba los ventanales, y el murmullo de las palmas se confundía con el susurro del pasado. Isidora, en su habitación, se recostó en el camastro, abrazando el cofre cerrado, mientras una lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla. No era miedo lo que la embargaba, sino un presentimiento. Había entrado en una casa donde nadie se atrevía a mirar al amo, pero su destino, sin saberlo, ya la había puesto frente a él. Esa noche, el silencio de San Laureano del Puerto tuvo otro sonido, el de un corazón que por primera vez en años volvió a latir. El sol aún no asomaba por completo cuando Isidora entró en el despacho principal con el balde de agua y el paño de lino doblado con esmero. La puerta, alta y robusta, crujió ligeramente al abrirse, dejando paso al olor antiguo del cuero de los libros, la madera encerada y el humo de los habanos. Aquel era un lugar donde muy pocos tenían permiso para entrar. Solo Bernarda, por excepción, cruzaba ese umbral para dejar el café del patrón cuando él lo solicitaba en la madrugada. Isidora no pidió instrucciones. Había observado en silencio cómo se limpiaban otras estancias de la casa, y con paso firme comenzó su tarea. Humedeció el paño, retiró el polvo de la gran estantería y luego, sin prisa, se dirigió al escritorio. Allí, entre pilas de documentos amarrados con cintas de seda roja, sobresalía un marco de plata oscurecida por el tiempo. Se acercó con precaución. El retrato partido en diagonal dejaba ver el rostro de una mujer joven, de mirada suave, con cabellos oscuros recogidos en un moño elegante y un collar de perlas que brillaba como si guardara secretos. El cristal estaba estrellado, y la parte inferior del marco había sido cubierto por un pañuelo blanco, como si alguien intentara ocultar aquello que no podía destruir por completo. Isidora no tocó la imagen, pero algo en su pecho se agitó. La soledad de aquel rostro encerrado bajo vidrio roto le resultaba dolorosamente familiar. Una hora después, cuando terminó la limpieza, salió del despacho con pasos silenciosos. Sin embargo, al pasar frente al comedor,
sintió la mirada de alguien posada en su espalda. Al volverse discretamente, alcanzó a ver desde el extremo del corredor a don Rodrigo, apoyado en la baranda del piso superior, observándola con expresión indescifrable. No había furia en su rostro ni interés evidente, solo una intensidad callada que le erizó la piel. La tarde cayó con un cielo plomizo y un aire cargado de humedad. En la cocina, Bernarda amasaba pan y vigilaba el fuego del horno mientras contaba historias en voz baja a las otras criadas. Isidora no hablaba. Pensaba en aquel retrato roto, en la sombra que parecía envolver al patrón y en esa mirada que no se podía fingir. Esa noche le fue asignada una tarea distinta. Una de las criadas se había enfermado y era necesario reordenar algunos libros en la biblioteca principal, un espacio aún más reservado que el despacho. Doña Gertrudis autorizó su entrada con evidente desgano, pero no puso objeciones cuando Rodrigo mismo firmó la instrucción con su caligrafía firme y angulosa. La biblioteca estaba en penumbra, iluminada apenas por 2 faroles de aceite. El aire olía a papel envejecido y a madera de cedro. Isidora, con una escalera pequeña, comenzó a limpiar los lomos de los volúmenes, pasando un trapo seco con delicadeza, como si cada libro mereciera respeto. Estaba de espaldas, en lo alto de la escalera, cuando escuchó pasos decididos. Al girar el rostro, lo vio. Don Rodrigo había entrado sin anunciarse. Su silueta se recortaba contra la tenue luz. Vestía camisa blanca sin cuello y un pantalón oscuro que acentuaba su figura esbelta y firme. «¿Quién le dio permiso para tocar mis libros?», preguntó con voz baja, pero cargada de tensión. Isidora descendió con cuidado y se mantuvo erguida, las manos unidas al frente. «Me enviaron con la orden firmada por usted, señor». Él frunció el ceño, como si no esperara aquella respuesta. Se acercó 2 pasos más, deteniéndose a menos de 1 metro de ella. «Cuando algo me pertenece, no necesito recordarlo». «Entonces, debería preguntarse por qué necesita tanto protegerlo», respondió ella, sin elevar el tono, sin apartar la mirada. El silencio se volvió denso como niebla. Don Rodrigo respiró hondo. Sus ojos, oscuros como la noche sin luna, la examinaron de arriba a abajo, buscando tal vez una grieta en aquella compostura serena, pero no la encontró. Isidora no temblaba, no retrocedía, no se quebraba como tantas otras. Su voz no era insolente, pero su dignidad dolía. «En esta casa las criadas obedecen», murmuró él cruzando los brazos. «Yo obedezco, señor», dijo ella con un dejo de firmeza, «pero no me arrodillo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el último acorde de una sinfonía interrumpida. Rodrigo dio media vuelta y salió sin decir más. Isidora se quedó inmóvil, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza bajo la tela sencilla de su blusa. No era miedo lo que sentía, era algo más extraño, más profundo. Una certeza peligrosa de que aquella conversación no sería la última. Al día siguiente, antes del amanecer, Bernarda la interceptó en el patio trasero. «Muchacha», le dijo con voz baja, «cuidado con alzar la mirada más de lo debido. El patrón no es hombre de entender sutilezas, y tú tienes esa forma de ver que atraviesa el alma». Isidora asintió, pero no respondió. Sabía que la cocinera hablaba desde el afecto, pero también desde el miedo. Miedo a que una mirada mal interpretada arrastrara su destino al fuego. Esa mañana, cuando el sol apenas iluminaba las palmas, una orden inesperada llegó de boca del mayordomo. Isidora debía servir el desayuno en el comedor principal. Las criadas se agitaron como si hubieran oído un presagio. Nadie lo hacía desde hacía años. El comedor, espacio sagrado del patrón, se reservaba para las visitas ilustres, que ya no llegaban, o para las soledades bien servidas de don Rodrigo. Vestida con su delantal limpio, el pañuelo bien ajustado sobre el moño, las manos perfumadas con agua de azahar,
Isidora tomó la bandeja con el café, pan dulce, higos confitados y un pequeño cuenco de avena. Al abrir las puertas del comedor, sintió el peso de los ojos de los criados y del pasado mismo. Don Rodrigo estaba ya sentado en la cabecera de la larga mesa, con la levita desabrochada y el cabello aún húmedo por el baño. No levantó la vista cuando ella entró. Solo habló cuando el aroma del café llegó hasta él. «Póngalo allí», dijo señalando el sitio frente a él. Ella obedeció. Al girar para marcharse, escuchó. «¿Cómo se llamaba su madre?». La pregunta la detuvo como un golpe sordo. «Rosa», dijo con un hilo de voz. «Rosa Emilia». Rodrigo asintió lentamente, sin explicar nada. Luego, sin mirarla aún, añadió. «Puede retirarse». Isidora salió con la espalda recta, las manos temblorosas y el alma envuelta en una pregunta que ni siquiera había sabido que flotaba en el aire. Desde la puerta, Bernarda observó todo con los labios apretados. El amo estaba cambiando, pero no era el amor lo que lo tocaba, era el recuerdo de algo perdido, y en esa casa los recuerdos no perdonaban, solo esperaban el momento justo para volver con toda su furia. Y mientras los ventanales se abrían al día tibio, la criada que no se arrodillaba había cruzado un umbral que muchas temían y que una sola, años atrás, había osado atravesar. Pero esta vez, el eco de los pasos era distinto, y el silencio más peligroso. El amanecer se alzó sobre los campos de caña con un resplandor que parecía ocultar más de lo que mostraba. El aire estaba cargado de sal marina y del aroma espeso del guarapo recién hervido. La hacienda San Laureano del puerto despertaba lentamente, con el repique de los cubos en el pozo y el silbido de los trabajadores al cargar los carreteles. En la galería principal, doña Gertrudis de Albornoz observaba todo desde su silla de mimbre, con un chal oscuro sobre los hombros y la mirada fija en la figura de Isidora que cruzaba el patio. Habían pasado apenas 3 semanas desde su llegada, y sin embargo, la joven ya se había ganado un lugar silencioso pero firme entre las demás criadas. Su trabajo era impecable, su comportamiento intachable, su voz apenas un murmullo respetuoso. Y sin embargo, había algo en ella que no encajaba en el mundo al que pertenecía. Gertrudis entrecerró los ojos. En su larga vida había aprendido que el peligro rara vez se presentaba con ruido. Solía entrar por la puerta del silencio, envuelto en una aparente inocencia. Llamó a una de las criadas mayores, una mujer flaca y de rostro curtido. «¿Dices que duerme con un cofre bajo la cama?», le preguntó sin levantar la voz. «Sí, señora. Nunca lo abre delante de nadie, y cuando sale, lo cubre con un paño blanco», respondió la mujer con cautela. «Tráeme noticias de ese cofre», ordenó la señora. «No quiero que una desconocida oculte misterios bajo este techo». La criada asintió y desapareció, dejando tras de sí el eco de los rosarios que colgaban del cinturón de la anciana. Mientras tanto, en los cañaverales, don Rodrigo inspeccionaba el trabajo de los peones con su habitual severidad. Vestía camisa blanca de lino, calzón claro y botas de cuero que reflejaban su autoridad. Pero aquel día algo lo distraía. Desde hacía noches no dormía bien. Los sueños lo visitaban con imágenes que se confundían entre el pasado y el presente. Un rostro femenino que lo miraba con ternura, y luego el de Isidora, que lo miraba con la misma calma, pero sin amor ni temor. Al regresar a la casa, la encontró en el corredor central, arrodillada mientras lustraba las vasijas de cobre. La luz del mediodía se filtraba por las persianas, iluminando su piel con un tono dorado que lo dejó sin palabras por un instante. Ella lo saludó sin levantar la vista, con el respeto acostumbrado, pero cuando él pasó junto a ella, una brisa ligera levantó el pañuelo que cubría su cabello y un mechón oscuro cayó sobre su rostro.
Rodrigo sintió una punzada en el pecho, como si aquel simple gesto le hubiera revelado una verdad que no estaba listo para enfrentar. «Acompáñeme mañana», dijo de pronto, sin girar del todo. «¿A dónde, señor?», preguntó ella con suavidad. «A la misa del domingo. Servirá en la iglesia». Isidora se quedó inmóvil, sorprendida. Ninguna criada de la hacienda solía asistir junto al patrón, salvo en ceremonias mayores. Pero ella no discutió. Hizo una leve inclinación de cabeza y continuó su labor. Doña Gertrudis, que había escuchado la orden desde el corredor contiguo, apretó el rosario con fuerza. Su intuición le decía que aquella joven era una sombra del destino, enviada a poner a prueba la voluntad de los Albornoz. Al amanecer del domingo, la hacienda se movía en un silencio casi reverente. El carruaje negro de los Albornoz aguardaba en el patio empedrado. Isidora, con un vestido limpio de lino blanco y un chal de hilo sobre los hombros, subió al estribo con la ayuda del cochero. Don Rodrigo ya estaba dentro, con la mirada perdida en el horizonte. Durante el trayecto hacia Cartagena, el silencio entre ambos fue denso, pero no incómodo. Ella miraba discretamente por la ventana los manglares que bordeaban el camino, las casas de adobe de los campesinos, los niños que corrían descalzos al ver pasar el carruaje. Él, en cambio, pensaba en cómo su mundo, tan controlado y perfecto, comenzaba a resquebrajarse desde la llegada de aquella mujer. Al llegar a la iglesia de San Pedro Claver, la misa ya había comenzado. Los feligreses se apartaron al verlos entrar. Nadie recordaba la última vez que el hacendado había asistido acompañado de una sirvienta. Los murmullos se extendieron como pólvora. Isidora, consciente de las miradas, caminó con discreción detrás de su patrón. En una de las bancas laterales, un hombre de sotana levantó la cabeza. Era el padre Antonio Lerma, párroco del puerto, de cabellos grises y voz serena. Al reconocer el rostro de la joven, sus ojos se ensancharon de asombro. Permaneció quieto hasta el final de la ceremonia, y cuando la misa concluyó, se acercó a don Rodrigo. «Señor Albornoz, qué alegría verlo por aquí», dijo con una sonrisa diplomática. «Padre Lerma», respondió Rodrigo, inclinando apenas la cabeza. «Le presento a mi nueva servidora, Isidora». El sacerdote miró a la joven con una mezcla de ternura y sorpresa. «Nos hemos visto antes, hija», murmuró. «El puerto recuerda tu paso». Rodrigo lo observó, intrigado. «¿La conoce?» «Solo de vista», dijo el sacerdote con cautela. «Ayudaba en el orfanato de Santa Teresa antes de venir aquí, ¿no es así?» Isidora asintió, aunque su mirada evitó la del sacerdote. Había algo más en esas palabras, un trasfondo que solo ambos comprendían. Al salir de la iglesia, el padre Lerma se acercó a la joven bajo el pretexto de bendecirla. Le tomó la mano con suavidad, y en un movimiento casi imperceptible, deslizó una pequeña carta doblada dentro de su palma. «Guárdala, hija. Cuando tu corazón lo permita, léela», susurró. Isidora lo miró sin comprender del todo, pero asintió. Sabía que no debía abrir aquella carta mientras estuviera bajo el techo de los Albornoz. Durante el viaje de regreso, el silencio se tornó más espeso. Rodrigo la observaba de reojo, intrigado por el intercambio en la iglesia. Ella, con el rostro vuelto hacia la ventana, parecía perdida en pensamientos lejanos. Cuando el carruaje se detuvo frente a la hacienda, la brisa caliente de la tarde los envolvió con el olor del azúcar en fermentación. Doña Gertrudis los esperaba en la galería con expresión severa. «Han hablado en la ciudad», dijo apenas Rodrigo descendió. «No es propio que una criada viaje a su lado. No tengo que pedir permiso a nadie para decidir quién me acompaña», respondió él con frialdad. Gertrudis apretó los labios, impotente. «Tal vez no, pero las lenguas son veneno, sobrino, y esta casa no soportará otro escándalo». Rodrigo la ignoró y se internó en su despacho. Desde la ventana la vio cruzar el patio con paso sereno, el chal blanco moviéndose con el viento. Algo en ella lo irritaba y lo atraía a la vez.
como el peligro de una llama que uno no puede dejar de mirar. Esa misma tarde, la criada encargada de espiar a Isidora se deslizó en su habitación mientras la joven ayudaba en la cocina. Buscó bajo la cama y encontró el pequeño cofre cubierto por el paño blanco. Lo tomó entre las manos, intentando forzar la cerradura, pero el ruido metálico la delató. Isidora regresó de pronto con el rostro tenso. «¿Qué hace en mi cuarto?», preguntó, conteniendo la ira. «Solo ordenaba, señorita», mintió la mujer, escondiendo el cofre detrás de su falda. Bernarda, que había escuchado voces desde el pasillo, entró y arrebató el objeto. «Aquí nadie toca lo que no le pertenece», dijo con firmeza. Luego, volviéndose hacia Isidora, añadió en voz baja: «Guárdalo bien, niña. En esta casa, los secretos no duran mucho escondidos». Esa noche, mientras el resto dormía, Isidora se sentó junto a la vela encendida. Sacó de su bolso la carta del padre Lerma y la sostuvo un largo rato entre los dedos antes de abrirla. Las letras, trazadas con pulso firme, parecían vibrar bajo la luz. «Hija mía, hay verdades que deben ser reveladas en el momento justo. Lo que guardas contigo pertenece a un pasado que no puede permanecer enterrado. Si el destino te ha llevado hasta esa casa, es porque el tiempo de callar ha terminado». Isidora dobló la carta con las manos temblorosas. No comprendía del todo su alcance, pero una parte de ella sabía que esa verdad estaba ligada al cofre que protegía con tanto celo. Al día siguiente, un nuevo carruaje cruzó el portón de la hacienda. Era de color vino oscuro, con emblemas dorados en las puertas. De él descendió un hombre alto, de cabello negro peinado hacia atrás, bigote fino y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Don Ramiro de Mendoza», anunció el mayordomo. Don Rodrigo lo recibió con una cortesía tensa. Eran rivales en los negocios del azúcar y del comercio portuario, pero la etiqueta los obligaba a mantener apariencias. Ramiro, en cambio, traía consigo un aire de suficiencia que rozaba la provocación. Mientras conversaban en el despacho, Isidora pasó por el corredor con una jarra de agua. Al verla, Ramiro se detuvo. Su sonrisa se desvaneció un instante. «Creí que no volvería a verla», murmuró en voz baja, más para sí que para nadie. Rodrigo frunció el ceño. «¿La conoce?», preguntó con tono cortante. «Tal vez», respondió Ramiro, recuperando su aplomo. «Pero algunas caras no se olvidan fácilmente». Isidora inclinó la cabeza con respeto, sin pronunciar palabra, y se alejó. Pero su corazón golpeaba en el pecho como un tambor. No recordaba haber visto a aquel hombre, y sin embargo, algo en su voz la había estremecido. El cielo de Cartagena se cubrió de nubes espesas esa noche. El viento del mar soplaba con fuerza, agitando los faroles de los corredores. Dentro de la casa, el retrato roto del despacho seguía en su sitio, testigo mudo de los secretos que comenzaban a despertar. Y mientras la lluvia empezaba a caer sobre los cañaverales, el destino de Isidora daba un paso más hacia la verdad que tarde o temprano exigiría ser revelada. La hacienda San Laureano del Puerto se preparaba para una velada poco habitual. Hacía años que sus salones no eran abiertos para recibir a un invitado de la talla de don Ramiro de Mendoza, y sin embargo, aquel día las criadas pulían con esmero la vajilla de plata, se lustraban los candelabros de bronce y se perfumaban discretamente los manteles con agua de azahar. La brisa salina que entraba por las ventanas arrastraba el murmullo de expectativas contenidas. Algo flotaba en el ambiente, como una amenaza vestida de cortesía. Doña Gertrudis, sentada en el salón principal con su abanico de encaje entre las manos, observaba cada movimiento con una mirada fría. Había ordenado que ninguna criada subiera al comedor durante la cena, salvo Isidora. No lo dijo con palabras, pero todas comprendieron. Quería tenerla allí, visible, expuesta. En la cocina,
Bernarda revolvía un guiso de mariscos mientras lanzaba miradas inquietas hacia la puerta. «No me gusta esto, niña», susurró a Isidora mientras le ajustaba el delantal limpio. «Ese hombre no vino a cenar. Vino a husmear». «No tengo nada que temer», respondió ella, con la voz firme aunque los dedos le temblaban levemente. «Solo haré mi trabajo». Vestía una falda oscura, una blusa de lino blanco impecable y un pañuelo beige cubriendo su cabello. La sencillez de su atuendo no disimulaba su porte. Había algo en ella que llamaba la atención sin necesidad de adornos. La campana sonó puntual al caer la noche. El cielo estaba despejado, la luna redonda como una moneda de plata se alzaba sobre los cañaverales, y el sonido de grillos y ranas acompañaba el crujido de los carruajes sobre el empedrado. Don Ramiro descendió con elegancia. Llevaba un frac de paño azul noche, corbata de raso blanco y guantes de gamuza en la mano izquierda. Su bigote finamente recortado enmarcaba una sonrisa que parecía más un arma que un gesto amable. Don Rodrigo, que esperaba en el umbral, lo recibió con una inclinación medida. «Mendoza». «Albornoz», respondió el invitado, sin quitar la sonrisa. Se saludaron con la rigidez de quienes han compartido más duelos que brindis. Durante el aperitivo, hablaron de las lluvias, del alza en los precios del azúcar y de la llegada de nuevos navíos a la bahía. Todo con la compostura de los hombres poderosos que saben disfrazar la hostilidad con cortesía. Pero debajo de las palabras flotasen preguntas no dichas. Cuando la cena fue servida, Isidora entró con la bandeja. Su andar era sereno, sus gestos precisos. Primero sirvió a don Rodrigo, luego a doña Gertrudis y por último a don Ramiro. Fue entonces cuando el silencio se volvió denso. Él la observó con atención. Sus ojos se estrecharon al ver el perfil de la joven, su manera de sostener la fuente, la forma en que recogía el cabello bajo el pañuelo. «Qué curioso», murmuró mientras recibía el plato. «Juraría que la he visto antes, en otra parte, aunque con otro nombre». Isidora no respondió. Solo bajó levemente la cabeza y continuó su tarea. Rodrigo dejó los cubiertos sobre la mesa. «Está aquí para servir, no para ser interrogada», dijo con voz baja pero firme. Don Ramiro sonrió con aire triunfante. «Ah, no me malinterprete, solo decía que algunas caras no se olvidan, especialmente cuando una lleva ciertos rasgos memorables». Doña Gertrudis dejó su copa sobre la mesa con un leve golpe. La tensión era evidente. «Isidora, retírese», ordenó Rodrigo, sin mirarla directamente. Ella permaneció inmóvil un instante. Luego, con voz templada, respondió: «No he terminado de servir los platos, señor». Doña Gertrudis abrió los ojos con indignación, pero antes de que pudiera intervenir, Rodrigo levantó una mano. «Déjela». El resto de la cena transcurrió entre frases vacías y miradas cargadas. Don Ramiro, cada tanto, lanzaba indirectas que parecían destinadas a provocar una reacción, pero Isidora, con la cabeza erguida, no titubeó. Al finalizar, se retiró con la bandeja, dejando tras de sí un silencio aún más denso que antes. En el corredor, apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. El corazón le latía con fuerza, pero no por miedo. Lo que había sentido en la mirada de ese hombre era algo distinto, como si conociera una parte de su historia que ella misma ignoraba. Más tarde, en el despacho, don Rodrigo sirvió 2 copas de brandy. Mendoza paseaba entre los libros, deteniéndose frente al retrato roto. «¿Aún lo conserva?», preguntó con sarcasmo. «Yo habría quemado el recuerdo». Rodrigo no respondió. Bebió de un trago. «Siempre supe que su orgullo era más fuerte que su razón», añadió Ramiro. «Pero dejarse encantar por una sirvienta. Pensé que ese papel ya lo había vivido». Rodrigo se puso de pie con lentitud. «No toleraré más insinuaciones», dijo en voz baja, pero con tono helado. «Entonces, tal vez debería dejar de dar motivos», replicó Ramiro, dejando la copa sin terminar. Cuando el visitante se marchó,
Rodrigo se quedó solo en la biblioteca. Caminó hasta la ventana y abrió los postigos. El aire de la noche entró con fuerza, agitando los papeles del escritorio. Pensaba en Isidora, en su silencio, en su determinación. Algo en ella lo confundía, lo irritaba, lo atraía. No era el deseo lo que lo perturbaba, sino la sensación de que detrás de aquellos ojos tranquilos se escondía una verdad que amenazaba su mundo entero. Esa noche la encontró en el pasillo, llevando sábanas limpias hacia las habitaciones. «Deténgase», le dijo con tono seco. Ella se volvió lentamente, sin temor. «¿Desde cuándo lo conoce?», preguntó Rodrigo, dando un paso hacia ella. «¿A quién, señor?». «A don Ramiro de Mendoza». «No lo conozco». «Él dice lo contrario». «Entonces miente». Rodrigo apretó los dientes. «¿Quién es usted realmente?». «La criada que usted trajo del puerto», respondió ella con la voz apenas temblorosa. «Nada más». Él la miró largo rato. No dijo una palabra más. Solo se alejó, dejando el eco de sus pasos resonando en la galería como un reproche no dicho. Esa madrugada, mientras todos dormían, Bernarda encontró la puerta entreabierta del cuarto de Isidora. Entró con cautela y la vio dormida sobre el jergón, abrazando un pequeño cofre de madera. Sobre la mesita, una carta abierta, doblada con cuidado. La cocinera tomó el papel con manos temblorosas. Reconoció la caligrafía del padre Lerma. Se sentó a la luz tenue de una vela y leyó en silencio. Sus ojos se agrandaron al avanzar entre las líneas. Al terminar, se llevó la mano al pecho. «Santa Virgen», murmuró. «No puede ser». Miró a Isidora, dormida, ajena a la tormenta que se avecinaba. Acarició su cabello con ternura y dobló la carta con el mismo cuidado con que se envuelve una herida. «Hija, qué destino te ha sido entregado». Mientras la vela consumía su última llama, el rostro de Bernarda quedó iluminado por un temor que no venía del presente, sino del pasado. De un pasado que, muy pronto, llamaría a la puerta sin avisar. La mañana amaneció pesada sobre los campos de caña, con el aire saturado de humedad y un cielo que prometía tormenta. En la cocina, el murmullo habitual de las criadas se había apagado. Bernarda movía las manos con lentitud, removiendo un guiso que no probaba. Tenía el rostro demudado y los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido. La carta del padre Lerma ardía en su pensamiento desde que la había leído. Aquel papel, escrito con una letra temblorosa pero firme, había cambiado su percepción del mundo. Sabía que no debía intervenir, pero el corazón le pesaba. Había visto a demasiadas mujeres pagar por verdades que no pidieron nacer. Alzó la vista y vio entrar a Isidora, que llevaba una cesta con frutas recién lavadas. Sus manos, limpias y finas para una criada, le recordaron algo que el destino parecía empeñado en repetir: los lazos invisibles que atan a los seres humanos más allá de su sangre y su condición. «Niña», dijo en voz baja, asegurándose de que nadie las oyera, «hay cosas que es mejor callar, aunque el alma grite por dentro». Isidora la miró con desconcierto. «¿A qué se refiere?». Bernarda se acercó con el gesto grave. «A lo que uno lleva en la sangre, hija. No siempre es bendición hablar de lo que no se puede cambiar». Isidora frunció el ceño. «No entiendo». «Entenderás, y cuando eso ocurra, prométeme que guardarás silencio», insistió la cocinera, apretándole las manos. «El silencio también puede proteger». Isidora asintió, sin comprender del todo. Su intuición le decía que Bernarda ocultaba algo que no debía ser dicho, pero no preguntó más. El día avanzó con la lentitud de una herida que no sana. Don Rodrigo, por su parte, no encontraba sosiego. Desde la cena con don Ramiro, su mente era un laberinto de pensamientos y sospechas. Había intentado concentrarse en los asuntos de la hacienda, los envíos al puerto, los pagos de los jornaleros, las reparaciones del trapiche, pero en cada rincón de la casa encontraba un eco de ella. Su voz, su paso leve, su olor a jabón y azahares.
Esa tarde, la vio cruzar el patio con una canasta de flores para el altar de la capilla. Su figura, envuelta en el resplandor del sol, parecía hecha de un equilibrio que lo desarmaba. Sin saber por qué, la siguió. Mantuvo distancia, ocultándose tras las columnas del corredor, mientras ella caminaba hasta la pequeña iglesia que se alzaba al final del jardín. El interior estaba en penumbra. Las paredes encaladas reflejaban la luz trémula de las velas. Isidora se arrodilló frente al altar y dejó las flores en una vasija de barro. Permaneció en silencio largo rato, con las manos entrelazadas. Cuando por fin habló, su voz apenas fue un suspiro. Dios mío, si es pecado desear comprender quién soy, perdóname. No pido riquezas, ni nombre, solo saber por qué cargo esta soledad en la sangre. Rodrigo, oculto detrás del arco de la puerta, sintió un estremecimiento. No era una súplica lo que escuchaba, sino una confesión sin palabras. La vulnerabilidad de aquella mujer lo tocó de una forma que no entendía. Había visto lágrimas de miedo, de desesperación, de culpa, pero nunca unas como esas, limpias, contenidas, nacidas de una dignidad herida. Entró despacio, sin que ella lo notara. Cuando dio el tercer paso, el crujido del piso la hizo girar. Se levantó de inmediato, sorprendida. «Perdóneme, señor, no sabía que...» «¿Por qué llora?», preguntó él, acercándose con cautela. «No lloro», respondió ella limpiándose las mejillas con la punta del pañuelo. «Solo rezo». Rodrigo avanzó un poco más hasta quedar frente a ella. La miró con intensidad, como si buscara en su rostro una respuesta que se le escapaba. ¿Reza por algo que hizo o por algo que teme hacer? Isidora bajó la mirada. «Rezo por lo que no puedo decir». «Entonces, dígamelo a mí», insistió él con voz más baja. «Tal vez pueda ayudarla». Ella negó con un movimiento lento de la cabeza. «Nadie puede ayudarme, señor. Yo puedo intentarlo». El silencio se alargó. Afuera, el viento comenzó a agitar las palmas. Dentro, solo el chisporroteo de una vela rompía la quietud. «No me mire así», susurró Isidora dando un paso atrás. «No me mire como a una criada, porque no soy solo eso». Aquella frase cayó entre ellos como un golpe de verdad. Rodrigo dio un paso hacia ella, pero no con ira, sino con una mezcla de desconcierto y respeto. «Entonces dígame quién es». Isidora lo observó en silencio. Tenía los ojos húmedos, pero su voz era serena. «No lo sé con certeza, solo sé que llevo en mí la marca de dos mundos que no se tocan». Rodrigo la miró largo rato, intentando comprender, y entonces, por primera vez en su vida, el hombre que nunca se arrodillaba ante nadie, se inclinó frente a ella. No como amo, sino como ser humano vencido por una emoción que no podía nombrar. «No entiendo lo que dice, pero siento que debo creerle», murmuró. Isidora retrocedió un paso confundida. Verlo así, de rodillas, le provocó una mezcla de temor y ternura. «Levántese, señor. No es digno de usted». Él obedeció lentamente. Sus miradas se encontraron, y algo invisible los unió en ese instante. No fue deseo, ni pena, sino el reconocimiento de dos almas heridas, que se descubrían iguales en su soledad. Rodrigo extendió la mano, pero no la tocó. «Si le he hecho daño con mis palabras o mis dudas, lo lamento». «No fue daño, señor», respondió ella con la voz quebrada. «Fue destino». Salió de la capilla con paso apresurado. Rodrigo quedó inmóvil, mirando la puerta cerrarse detrás de ella. Sentía un peso en el pecho que no podía explicar. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes y un trueno retumbó en la distancia. Bernarda, sola en la cocina, calentaba agua en una olla de cobre. La carta del padre Lerma estaba ahora guardada entre las páginas de su Biblia. Cada palabra escrita le quemaba la conciencia.
Recordaba las líneas con precisión. Isidora es hija de sangre noble por parte del padre, aunque su madre, Rosa Emilia, fue esclava liberta. La joven nació libre, pero en una tierra donde la libertad aún tiene color. Proteja su secreto hasta que el tiempo decida revelarlo. Bernarda suspiró y miró hacia el techo ennegrecido por el humo. «Hija de nadie y de todos», murmuró. «Qué mundo cruel para los que no nacen en el lugar correcto». Mientras tanto, Isidora no podía conciliar el sueño. Caminaba descalza por el patio empedrado, con la luna filtrándose entre las nubes. Sentía el aire cálido sobre la piel, el mismo aire que había respirado toda su vida y que, sin embargo, le parecía ajeno. Se sentó bajo el árbol de mango y abrazó las rodillas. Recordó el rostro de su madre, difuso en la memoria, una voz que le cantaba en noches sin estrellas. Recordó también a un hombre que alguna vez le dejó un rosario pequeño, diciéndole que lo guardara aunque no comprendiera su valor. Ese rosario ahora estaba dentro del cofre, junto a un pañuelo bordado con iniciales que nunca había logrado descifrar. De pronto, escuchó pasos. Era Bernarda. La mujer se acercó despacio, con una manta sobre los hombros. «Sabía que la encontraría aquí», dijo con voz cansada. «La noche trae pensamientos que no dejan dormir». Isidora no respondió. La cocinera se sentó a su lado y miró el cielo. «He vivido muchos años, niña. He visto gente perderlo todo por hablar antes de tiempo. A veces, callar también es un acto de amor». Isidora giró el rostro hacia ella. «¿Y si el silencio duele más que la verdad? Entonces habrá que aprender a vivir con ese dolor», respondió Bernarda con tristeza. «Hay verdades que matan cuando salen y otras que salvan si se guardan un poco más». La joven bajó la mirada. Sabía que Bernarda sabía. Lo percibía en sus ojos. Pero no insistió. De regreso a la casa, Rodrigo observó desde el balcón la escena en el patio. Vio a las dos mujeres bajo la luna, hablando en susurros, y un pensamiento le cruzó el alma como una espina. Había algo que lo unía a Isidora más allá del deseo o la culpa. Algo antiguo, quizás del mismo pasado que él había querido enterrar. El viento levantó las cortinas del salón y apagó las velas. La tormenta cayó, finalmente, con relámpagos que iluminaban fugazmente los corredores. En el dormitorio, Rodrigo se sentó en la penumbra, con la mente llena de preguntas. Por primera vez en muchos años, sintió miedo. Miedo de la verdad que aún no conocía y que sin saberlo ya lo había elegido como parte de su destino. Mientras el agua golpeaba los ventanales, en la capilla una vela permanecía encendida. La llama temblaba como un corazón indeciso, luchando por no apagarse. Esa luz era el reflejo de lo que crecía entre ellos, un vínculo frágil, prohibido, pero imposible de detener. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, aquella noche marcaría el comienzo de algo que ni el silencio ni la sangre podrían borrar jamás. El cielo se había vuelto de plomo, y el aire, cargado de una electricidad invisible, oprimía los pechos y hacía arder la piel. Desde la madrugada, nubes oscuras cubrían los campos de caña, y la brisa, que solía ser cálida y perfumada, llegó con un filo de amenaza que estremecía hasta las ramas más altas de las ceibas. En la hacienda San Laureano del puerto, las ventanas estaban cerradas, las puertas atrancadas y los faroles encendidos a pleno día. Una tormenta se acercaba desde el mar con la furia de los antiguos dioses, y hasta los animales parecían presentirla. Los caballos relinchaban en las caballerizas, los perros se ocultaban bajo los aleros, y las gallinas no salían de sus gallineros. Era una tarde suspendida entre el miedo y la espera. Los criados se habían resguardado en las estancias del fondo, donde las vigas eran más firmes. Bernarda, con su rosario en la mano y una manta sobre los hombros, había mandado cerrar la cocina antes de tiempo. Doña Gertrudis se encontraba en su habitación, rezando salmos en voz baja mientras encendía velas en cada rincón.
Y en medio de aquella inquietud silente, don Rodrigo recorría los corredores como un león encerrado. No podía pensar, no podía respirar. Desde aquella noche en la capilla, el rostro de Isidora lo seguía a cada paso. Cada vez que bajaba las escaleras, le parecía verla cruzando el patio. Cuando cerraba los ojos, escuchaba su voz, su manera de pronunciar la palabra verdad, como si fuera una promesa rota. En su despacho, el sonido de la lluvia comenzaba a golpear con furia los ventanales. Las cortinas se agitaban como fantasmas, y un trueno sacudió la casa con la violencia de un disparo. Rodrigo cerró los postigos con brusquedad. Fue entonces cuando vio a través del cristal una figura cruzando el corredor del patio. Llevaba una capa sobre los hombros y el rostro cubierto por un pañuelo. Era ella. Isidora caminaba con rapidez, rumbo al salón donde se guardaban los manteles y las sábanas. Había olvidado cerrar una de las ventanas y la lluvia ya empezaba a colarse por las rendijas. No había nadie más que pudiera hacerlo. Y si el agua llegaba a las telas bordadas por las manos de las monjas de Santa Clara, no habría perdón. Rodrigo bajó las escaleras sin saber por qué. No pensó, no habló, solo fue tras ella. La encontró de espaldas, cerrando con esfuerzo un ventanal que golpeaba contra la pared con fuerza. Su blusa estaba empapada y los rizos húmedos escapaban del pañuelo. Al sentir su presencia, ella se volvió de golpe. «Señor, no sabía que... ¿Qué hace aquí sola?», interrumpió él con la voz ronca. «Venía a cerrar la ventana. La lluvia podría dañar los manteles». «¿Y vale eso su seguridad?». Isidora lo miró con asombro. La furia que brillaba en sus ojos no era la del amo, sino la de un hombre que no comprendía sus propios impulsos. Trató de responder, pero las palabras se ahogaron con el estruendo de otro trueno. Rodrigo dio un paso más. La distancia entre ambos se acortó. «¿Qué me está haciendo?», preguntó, casi con desesperación. «Desde que llegó, no duermo, no pienso, no respiro». Isidora intentó retroceder, pero sus pies no obedecieron. «No le estoy haciendo nada, señor», respondió, apenas audible. «Solo intento sobrevivir en esta casa». «No mienta», rugió él. «Hay algo en usted que me carcome, que me persigue. No soy un niño, no me confundo fácilmente». «Pero usted...» calló. Sus ojos descendieron hasta los labios de ella y luego volvieron a encontrarse con su mirada. En ese instante, algo se quebró. Fue un beso torpe, precipitado, nacido de la rabia y del deseo. Rodrigo la sujetó por los brazos, con más fuerza de la necesaria, y sus labios encontraron los de ella como un náufrago que se aferra a un madero. Isidora no respondió de inmediato. Tardó un segundo en comprender lo que estaba ocurriendo, pero luego se apartó bruscamente, empujándolo con ambas manos. «No vuelva a hacer eso», dijo con la voz temblorosa y los ojos encendidos de vergüenza y furia. Rodrigo dio un paso atrás, como si la hubiera despertado de un delirio. El sonido de la lluvia era ahora un rugido, y la habitación parecía un barco a punto de hundirse. «Lo lamento», murmuró. «No debí...» «No», interrumpió ella con dignidad. «No diga que lo lamenta, diga que me respetará». Y se marchó. Rodrigo no la siguió. Se quedó allí, solo, con el rostro húmedo y los puños cerrados. La tormenta afuera era apenas un eco del vendaval que lo sacudía por dentro. La mañana siguiente amaneció gris, con el cielo cubierto de una bruma que no terminaba de disiparse. Los caminos estaban anegados, las ramas caídas, los campos silenciosos. La hacienda entera parecía haber envejecido 20 años en una noche. Isidora, pálida y con los ojos enrojecidos, reunió sus pocas pertenencias. Decidió que se marcharía, sin permiso, sin despedida. No podía permanecer en esa casa, no después de lo que había ocurrido, no después de sentir que su dignidad había sido atravesada por una debilidad ajena. Pero antes de cruzar el patio, fue interceptada por doña Gertrudis.
La anciana, que había sido informada por la criada más vieja de que la joven preparaba su partida, la esperaba en la cocina con el rosario colgado al pecho. «¿Dónde cree que va?», preguntó con frialdad. «No puedo quedarme aquí, señora», respondió Isidora con respeto, pero sin sumisión. «Ya no me corresponde este lugar». «¿Y por qué no? ¿Acaso teme que su estrategia haya fallado?». «No entiendo. No se haga la inocente», cortó Gertrudis con voz de acero. «Desde que puso un pie en esta casa, ha sabido cómo mirar, cómo hablar, cómo fingir humildad, pero anoche cruzó un límite. No todas las mujeres nacen para seducir a un albornoz». Las palabras fueron como bofetadas. Las demás criadas, reunidas en la cocina, observaban en silencio. «No hice nada de lo que usted insinúa», dijo Isidora, con voz rota pero firme. «El único límite cruzado fue el que no elegí». «¿Y espera que la crea?», siseó la señora. «Si yo decidiera, la echaría ahora mismo por la puerta trasera. Pero por respeto al nombre de esta casa, no permitiré otro escándalo. Se quedará aquí, no por usted, sino por lo que representa». Isidora apretó los dientes. Permanecer le parecía una humillación aún mayor, pero sabía que marcharse sería interpretado como una admisión de culpa, y no pensaba regalarles esa victoria. Rodrigo no apareció en todo el día, no bajó al comedor, no asistió a las faenas, no habló con nadie. Se encerró en su despacho, con las cortinas cerradas y la puerta atrancada. Al caer la tarde, se levantó y caminó hasta el rincón donde aún colgaba el retrato de su exprometida. Aquel rostro frío, inmortalizado por un pintor que no conocía el amor, lo miraba desde el cristal con la misma indiferencia de siempre. Sin pensarlo, lo tomó entre las manos y lo arrojó contra el suelo. El marco se astilló, el vidrio se rompió en decenas de fragmentos. Se agachó lentamente, recogiendo uno de ellos, y se miró reflejado en la superficie rota. «¿Quién eres ahora, Rodrigo de Albornoz?», murmuró. «¿El amo que besa a una criada, o el hombre que ya no sabe a quién pertenece su alma?». No obtuvo respuesta, solo el sonido del cristal al romperse de nuevo bajo su bota. Esa noche, la luna no se atrevió a salir, y en la hacienda, donde ya nadie dormía tranquilo, un silencio espeso cubrió los corredores, como si algo hubiera cambiado para siempre. Como si un pecado antiguo, no cometido con el cuerpo, sino con la mirada, se hubiese instalado en las paredes, en los suspiros, en los recuerdos. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos lo presentían. El corazón de la casa había comenzado a latir de otro modo, más lento, más profundo, más peligroso. La brisa que soplaba desde el mar no logró aliviar el calor que se había apoderado de la hacienda San Laureano del puerto. Era un calor seco, asfixiante, que parecía nacer no del clima, sino del ambiente tenso que se respiraba en cada rincón de la casa. La tormenta había pasado, pero no la agitación de los ánimos, ni la inquietud que flotaba como un presagio en los corredores. Isidora, desde el amanecer, se mantuvo ocupada entre las labores más silenciosas. Limpiaba, doblaba, lavaba con manos mecánicas, como si la actividad pudiera acallar el murmullo de su propio pensamiento. Su cuerpo estaba presente, pero su mente navegaba en una incertidumbre que no sabía cómo nombrar. Cada paso que daba era observado, cada palabra que pronunciaba se encontraba con el silencio o el juicio ajeno. Y el peso del escándalo no caía sobre su nombre, sino sobre su dignidad. Bernarda, que la seguía con la mirada desde la cocina, no había dejado de preocuparse desde la noche anterior. Sabía que el patrón no había pronunciado una sola palabra sobre el beso, pero el silencio del amo era más elocuente que cualquier condena. Y en esa casa, cuando un albornoz callaba, alguien pagaba el precio. A media mañana, un carruaje oscuro, de ruedas altas y emblema dorado, cruzó el portón de hierro. El polvo levantado por los caballos se mezcló con el aroma agrio de la caña fermentada.
El cochero descendió con rigidez, y poco después, don Ramiro de Mendoza apareció en el umbral de la galería, impecablemente vestido, con su sonrisa envenenada y sus intenciones ocultas bajo el barniz de la cortesía. Fue recibido por doña Gertrudis, quien lo condujo al salón con la misma elegancia con la que se encierran las serpientes en jaulas de oro. Minutos más tarde, don Rodrigo se presentó con rostro pétreo y mirada opaca. «¿A qué debo su visita esta vez?», preguntó sin rodeos, sirviéndose una copa de licor sin ofrecerle otra. «A un acto de generosidad», respondió Ramiro, dejando su bastón sobre el aparador. «Vine a hacerle un favor». Rodrigo alzó una ceja. «Continúe. He notado que su nueva criada, Isidora, ¿verdad?, no se adapta del todo a las costumbres de esta casa. Dicen que ha traído más de una incomodidad, y como usted sabe, yo soy un hombre práctico. Vengo a proponer que me la entregue. Podría servir en mi casa de la ciudad, le daré techo, comida, una labor digna. A cambio, usted se libra del escándalo. Todos ganamos». El silencio que siguió fue largo, tenso, espeso. Rodrigo bajó lentamente la copa. «¿Y desde cuándo los favores vienen disfrazados de castigo?». Ramiro sonrió. «Desde que los hombres poderosos aprendieron a proteger su nombre antes que sus impulsos. Lo digo por experiencia». Rodrigo no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hasta el ventanal y miró hacia el patio. Allí, Isidora doblaba sábanas junto a una de las criadas más jóvenes. El sol iluminaba su figura con una claridad dolorosa. Sabía que Ramiro no la quería por necesidad. La quería como pieza de poder, como trofeo, como forma de venganza. Pero en ese momento, Rodrigo no pensó con justicia ni con razón. Pensó con el orgullo herido, con la rabia de saberse vulnerable, con el dolor de sentir algo que no debía sentir. «Está bien», dijo por fin, sin girar el rostro. «Puede llevársela». Ramiro no ocultó la satisfacción. Se puso de pie y recogió su bastón con elegancia. «Mañana partiré al alba», dijo. «Asegúrese de que esté lista». Rodrigo asintió, sin emoción. Cuando quedó solo, cerró el ventanal con violencia. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera huir, pero él no se lo permitiría. Esa tarde, Bernarda entró al despacho sin ser anunciada. El rostro se le encendía de furia. «¿Va a entregarla como si fuera un animal?», preguntó, sin titubeos. Rodrigo la miró con frialdad. «No es asunto suyo, Bernarda». «Claro que lo es, porque ella no tiene a nadie más en esta casa. Nadie que la defienda, excepto yo. No necesita defensa si se mantiene en silencio. ¿Y usted puede mantenerse en paz después de lo que hizo?». Rodrigo se levantó de golpe. «No vuelva a cruzar ese límite», advirtió con voz baja, tensa como un látigo. «No frente a mí». Bernarda lo miró con lástima. «Usted se parece cada vez más a su padre, frío por fuera, pero quemado por dentro por lo que nunca se atrevió a decir. Pero le diré algo, si deja que esa niña se vaya, no solo perderá a una criada, perderá su última oportunidad de redención». Y salió sin esperar respuesta. Esa noche, la hacienda dormía bajo un cielo estrellado, pero en el interior de la casa, las almas no conocían reposo. Rodrigo, incapaz de hallar paz, caminó hasta la sala principal. Todo estaba en penumbra. El retrato de su padre colgaba en la pared, juzgándolo con esa mirada dura y altiva que siempre lo había atormentado. Fue entonces cuando escuchó voces al otro lado de la puerta del oratorio. Se acercó con sigilo. Dentro, doña Gertrudis conversaba con el padre Lerma, que había llegado a la hacienda sin alboroto. «No puedo callarlo más, padre», decía ella, con voz temblorosa. «Es hora de que se sepa la verdad. No puedo cargar este peso hasta la tumba». Rodrigo se quedó inmóvil. «¿Está segura?», preguntó el sacerdote. «Isidora no es cualquier criada, es hija del difunto Gabriel, su hermano. La muchacha nació de su relación con una esclava liberta que vivía en el puerto.
Yo misma supe del embarazo. La mujer fue apartada de inmediato, enviada lejos, y la niña... Bueno, creímos que había muerto, pero no. Fue criada por otras manos. La sangre de los Albornoz corre por sus venas. Un silencio sepulcral siguió. ¿Y Rodrigo?, preguntó el padre Lerma. No lo sabe, y no sé si podrá soportarlo. Rodrigo retrocedió 2 pasos. Sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su respiración se volvió densa, como si algo lo estrangulara desde dentro. La criada que creía haber ofendido, la mujer que no podía sacarse del alma, era su sobrina. Se alejó en silencio, tambaleándose, con el rostro pálido y la mirada perdida. Subió a su habitación, cerró la puerta y se dejó caer al suelo. Allí permaneció por horas, sin moverse, sin llorar, sin comprender cómo el destino había jugado con su voluntad, con su honor, con su sangre. Al amanecer, Isidora fue despertada por una de las criadas más jóvenes. La llamaron para prepararse. No recibió explicaciones, solo instrucciones frías y precisas. Vestida con su mejor blusa blanca y una falda azul que había cosido con sus propias manos, salió al patio sin maleta. Solo llevaba su cofre, ese que siempre protegía, ese que contenía el rosario, el pañuelo bordado y una carta aún sin entender. El carruaje aguardaba. Don Rodrigo no apareció. Doña Gertrudis tampoco. Solo Ramiro la esperaba, con una sonrisa discreta y un gesto cortés. «Suba, por favor», dijo con amabilidad fingida. Isidora obedeció. Sabía que no podía luchar contra lo que no comprendía. Solo sentía en su pecho un vacío tan profundo que ni el movimiento del carruaje ni el paisaje que se alejaba lograron disipar. Desde la ventana de la galería, Bernarda la vio partir. En su corazón, una oración amarga se alzó por la joven que había sido desterrada no por sus acciones, sino por el orgullo ajeno. En el interior de la casa, Rodrigo seguía encerrado. No pronunció palabra, no pidió ver a nadie. Solo observaba el amanecer desde su escritorio, como si esperara que la luz del nuevo día le diera valor para enfrentar lo que por años había permanecido oculto. Pero la verdad ya no podía ser ignorada. Corría por las paredes, se colaba en los suspiros, pesaba sobre el nombre de su familia como una deuda impaga. Y ahora el precio no era solo el silencio, era el alma de la única persona que le había hecho sentirse vivo otra vez. Y él, por orgullo, la había dejado ir. Las calles de Cartagena hervían bajo un sol que no perdonaba, y el aire impregnado del olor a sal, frutas maduras y madera húmeda, parecía envolverlo todo con una capa pegajosa e irreal. El bullicio de los vendedores ambulantes, el crujir de las carretas y los cánticos de los trabajadores del puerto contrastaban con el silencio contenido que habitaba la casa de don Ramiro de Mendoza, una casona de muros altos, con balcones cubiertos por celosías y sombras que parecían espiar a los recién llegados. Allí, tras una puerta ornamentada de hierro forjado, Isidora servía el desayuno con la misma disciplina que en San Laureano, pero con el alma más lejos que nunca. Su blusa de algodón y su falda oscura no ocultaban el hecho de que sus movimientos eran observados con la frialdad con que se contempla una pieza de porcelana rara. No era tratada con crueldad, pero tampoco con respeto. En la casa de don Ramiro no era una criada, era una presencia decorativa, una curiosidad exótica entre cuadros de casa y tapices flamencos. Ramiro solía mirarla sin disimulo. No hablaba mucho durante las comidas, pero cuando ella se inclinaba a servir el agua o a retirar los platos, sus ojos la seguían con un interés malsano. Era la mirada de quien no desea, sino posee en silencio. Una tarde, mientras los ventanales se abrían al canto de los grillos y el aroma del tabaco impregnaba el salón, él se le acercó más de lo debido. Ella ordenaba los cojines de la sala principal cuando lo sintió detrás, demasiado cerca.
«Te acostumbras rápido a las casas grandes», dijo él con voz baja, sin tocarla, pero invadiendo su espacio. «Casi pareces una señora de alcurnia». Isidora se volvió lentamente, sin mostrar temor. «Solo cumplo con lo que se me ha encomendado». «Pero puedes aspirar a más», murmuró él con una sonrisa ladeada. «Yo podría darte un lugar distinto, más cómodo, más cercano». Ella lo miró con la misma calma que lo había desarmado en la hacienda. Sin elevar la voz, respondió: «Usted no puede darme lo que no tengo intención de recibir». Ramiro entrecerró los ojos, como si no comprendiera que alguien pudiera rechazar una oferta nacida de su vanidad. «Eres orgullosa para ser tan poca cosa», dijo, con el tono agrio del hombre que no tolera el rechazo. «Soy lo suficiente para mí misma», replicó ella. «No necesito más». Y se alejó. Ramiro no insistió ese día. Pero algo en su expresión, una grieta en su máscara de galantería, revelaba que no estaba dispuesto a dejarla en paz por mucho tiempo. Mientras tanto, a varias leguas de distancia, en San Laureano, don Rodrigo de Albornoz cabalgaba en dirección a la ciudad. El sol le golpeaba el rostro, y la capa que llevaba sobre los hombros no le protegía del ardor en el pecho. No sabía con claridad qué lo impulsaba a dejar la hacienda. No había dado explicaciones a nadie. Solo montó su caballo y partió al amanecer, como si algo más fuerte que su voluntad lo arrastrara. Pero el camino no se le hizo ligero. En cada curva del sendero, una voz interior le recordaba lo que había hecho, lo que había permitido. Se repetía que iba por deber, por reparar una falta, y sin embargo cuando llegó a las puertas de Cartagena, una sombra de duda le cruzó el alma. No entró, no tocó la aldaba. Se detuvo frente a la ciudad como quien contempla un abismo, sabiendo que al otro lado hay algo irremediable, pero incapaz de cruzarlo. Regresó sin verla. De vuelta en la hacienda, el ambiente había cambiado. Doña Gertrudis, que solía gobernar desde la galería con su abanico y sus juicios lapidarios, ahora pasaba los días entre su cama y la butaca, envuelta en mantas y lamentos. La fiebre la había doblegado, y el médico enviado desde el pueblo no le había dado más que reposo y oraciones. Una tarde, entre delirio y lucidez, llamó a Bernarda. «Tráeme al muchacho», susurró. «A Rodrigo». Cuando Rodrigo entró a la habitación, el aire tenía ese olor ácido que precede la confesión o la muerte. Gertrudis lo miró con los ojos apagados, pero su voz aún conservaba el veneno de antaño. «Tú no sabes lo que hice, sobrino, lo que ayudé a hacer». Rodrigo se sentó junto a su cama, en silencio. «La madre de esa muchacha, Rosa Emilia, yo fui quien pidió que la alejaran. Yo creí que era una amenaza. Tu padre estaba vivo aún, y no podía soportar otra deshonra. Así que callé, y cuando supe que la niña había nacido, me aseguré de que no llevara nuestro apellido». Rodrigo la miró, sintiendo que el mundo se desplazaba bajo sus pies. «Y ahora ella ha vuelto», continuó la anciana con la voz apagándose. «Y tú la echaste». No pudo hablar, solo asintió. Gertrudis cerró los ojos. Un suspiro largo se escapó de sus labios. Ya no habría más palabras. Aquella noche, mientras el silencio envolvía la casa, Bernarda llamó discretamente a la puerta del despacho de Rodrigo. Llevaba entre las manos el pequeño cofre de Isidora. Él, aún con el rostro endurecido por la confesión de su tía, la miró sin comprender. «Esto es suyo», dijo la cocinera. «O mejor dicho, es lo único que ella se llevó de verdad. Todo lo demás se lo arrebataron». Rodrigo tomó el cofre con manos temblorosas. Lo abrió despacio. Dentro, un pañuelo bordado con hilo dorado, con el escudo de los Albornoz en una de sus esquinas, y bajo él, el rosario de plata que su madre le había dado a su hermano años atrás. Un estremecimiento lo recorrió entero. La memoria de su hermano Gabriel apareció como un eco suave, como una presencia que lo observaba desde el pasado. Recordó la forma en que se reía,
cómo leía junto a la chimenea, cómo una vez le confesó que había amado a una mujer imposible. ¿Sabía usted?, preguntó Rodrigo sin levantar la mirada. No del todo, respondió Bernarda, pero lo sospeché, y lo supe al leer la carta del padre Lerma. Es hija de su hermano, señor, su sobrina, pero también es más que eso. Es una mujer que no pidió nacer de ese modo, ni vivir bajo esa sombra. Rodrigo cerró el cofre. El corazón le golpeaba como si quisiera abrirse paso entre los huesos. La imagen de Isidora volvió a él con una nitidez insoportable. Su mirada, su voz, su silencio. «¿Qué he hecho?», murmuró. «¿Qué monstruo he sido?». Bernarda no respondió. Se limitó a colocar una mano sobre el hombro del hombre que, por primera vez, parecía comprender el tamaño de su pecado. Esa noche, mientras las sombras se alargaban sobre los campos, Rodrigo permaneció solo en su despacho, con el cofre abierto sobre la mesa y el alma hecha pedazos. Afuera, la brisa nocturna movía las hojas de los árboles, como si la naturaleza misma susurrara que aún no todo estaba perdido, si tenía el valor de enfrentar el abismo entre los dos. Y al otro lado de ese abismo, en una casa donde las miradas eran cuchillos y las palabras cadenas, Isidora seguía resistiendo, sin saber que su historia estaba escrita no con tinta, sino con sangre, y que la verdad, tarde o temprano, regresaría para reclamar lo que le fue arrebatado. El cielo de Cartagena se vestía con un gris amenazante, como si presintiera la tormenta que estaba a punto de desatarse dentro de los muros dorados de la mansión de don Ramiro de la Campa. Esa tarde, el salón principal rebosaba de rostros engalanados, abanicos que susurraban secretos, copas de cristal elevadas con fingida alegría y sonrisas afiladas como dagas. La élite de la ciudad se congregaba para homenajear al célebre anfitrión, sin saber que presenciarían algo que rompería el equilibrio de apariencias con el que tanto se esmeraban. Don Ramiro, erguido como un emperador en su trono, conversaba con dos magistrados cuando el sonido de los herrajes de la puerta principal estremeció la calma artificial. Todos los presentes giraron el rostro con discreción, algunos fingiendo no mirar, otros suspirando con desdén. Pero cuando el mayordomo anunció, con voz temblorosa, el nombre de don Rodrigo Albornoz, de San Laureano, un murmullo seco recorrió la sala como un relámpago contenido. Rodrigo apareció en el umbral con la frente alzada, la levita empapada por la llovizna que caía afuera y una firmeza en la mirada que hacía temblar los cimientos del orgullo ajeno. Caminó entre los invitados sin saludar a nadie, sin desviar la vista del hombre que lo observaba desde lo alto del salón, con un gesto entre altivo y desconcertado. «¿Se puede saber qué lo trae a mi casa sin invitación?», dijo Ramiro con una sonrisa helada, apoyando ambas manos sobre el respaldo de su sillón de terciopelo granate. Rodrigo no respondió de inmediato. Sacó un sobre de su bolsillo interior, lo sostuvo con firmeza y, sin mirar a los asistentes, alzó la voz con una claridad que atravesó la sala. «He venido a buscar a mi sobrina. Quiero que Isidora se presente. Ahora». El silencio fue tan denso que podría haberse cortado con una daga. La palabra «sobrina» rebotó en los muros como una blasfemia o una revelación. Algunos bajaron la mirada. Otros abrieron los ojos con asombro. Ramiro soltó una carcajada breve, de esas que no nacen del humor, sino del desprecio. ¿Su sobrina? ¿Está seguro de que no se ha equivocado de lugar o de apellido, don Rodrigo? «No me equivoqué», respondió con serenidad, aunque el temblor de su mandíbula revelaba el torbellino que lo habitaba. «Isidora es hija de mi hermano, Gabriel Albornoz, y tengo cómo probarlo». En ese momento, todos los ojos se dirigieron a la joven que, hasta entonces, se mantenía en una esquina del salón, vestida con discreción, con las manos entrelazadas y los labios apretados. El aire le faltó cuando escuchó su nombre.
Isidora avanzó con pasos vacilantes, mientras los rostros de los presentes se tensaban con la incomodidad del escándalo inminente. Rodrigo extendió hacia ella la carta firmada por el padre Lerma, el mismo que había bautizado a Isidora en su infancia, y el testamento sellado por su hermano antes de morir. Lo sostuvo al aire, no como pruebas para convencer a la sociedad, sino como un acto de justicia demorada. Esta joven es hija legítima de sangre Albornoz. No me importa si ustedes lo aceptan. Hoy vengo a enmendar lo que fue robado por el orgullo y el prejuicio. Ramiro se puso de pie con lentitud, como quien prepara un contraataque venenoso. Con voz grave, miró a los asistentes como si fueran su jurado. ¿Y qué pretende ahora? ¿Darle un apellido como quien lanza una limosna a una pordiosera? ¿Quiere hacer de su hacienda un albergue de bastardos? El golpe fue directo. La sala quedó inmóvil. Rodrigo bajó la vista un instante, tragando su furia. Pero antes de que pudiera responder, fue Isidora quien dio un paso al frente. Con los ojos enrojecidos pero la espalda erguida, habló con una voz que no parecía suya. No necesito su apellido, don Rodrigo. Nunca lo pedí. Tampoco necesito su caridad ni su piedad. Lo único que siempre quise fue respeto. Y eso no se hereda, se gana. Un murmullo estremeció la sala. La joven inspiró hondo. El temblor en sus dedos era el único indicio de su vulnerabilidad. Rodrigo la observó con el pecho comprimido, como si cada palabra de ella atravesara su coraza de años y culpa. «Me equivoqué contigo, Isidora», dijo finalmente, dando un paso hacia ella. «Te rechacé porque me vi en ti y no soporté enfrentar la historia que quise enterrar. No merezco tu perdón, pero vengo a pedirlo». Y entonces ocurrió lo impensado. El poderoso don Rodrigo de San Laureano, hacendado temido y respetado, se arrodilló ante ella. El silencio que cayó fue sepulcral. Nadie osaba moverse. Isidora se llevó una mano al pecho, sintiendo cómo su corazón se desgarraba entre el dolor y la compasión. Las lágrimas comenzaron a rodar, silenciosas por sus mejillas. Ramiro dio un paso al frente, como queriendo frenar aquella escena que escapaba de su control, pero nadie lo miraba ya. El centro del salón era aquel hombre vencido por su propia conciencia, y la joven que lo contemplaba con una mezcla de asombro, temor y ternura reprimida. «Levántese, por favor», susurró ella, y extendió su mano para ayudarlo. Rodrigo obedeció con los ojos vidriosos y le besó los dedos con un respeto que ya no provenía de la sangre, sino del alma. «Regresa conmigo», le pidió, «no como sirvienta, no como hija de nadie, sino como mujer libre». Ella no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron la sala, los rostros que alguna vez la ignoraron o la despreciaron. Ya no era una niña abandonada. Ya no era una sombra en los rincones de la hacienda. «Regresaré», dijo finalmente, «pero no por usted, ni por ellos. Regresaré por mí». Y giró sobre sus talones con dignidad intacta, como quien recupera algo más valioso que un apellido, su nombre, su historia, su derecho a ser vista. En la puerta, antes de salir, se detuvo un instante y miró por última vez a Ramiro, quien había quedado petrificado, rodeado de su corte de apariencias. «Gracias, don Ramiro», dijo con ironía elegante. «Si no me hubiera tratado como una pieza de su colección, quizás nunca habría descubierto lo que valgo». Y se marchó. Esa noche, Cartagena no habló de otra cosa. Pero por primera vez, los susurros no eran sobre escándalos, sino sobre una mujer que, sin título ni fortuna, había hecho arrodillarse al más temido. La redención no vino con aplausos ni convenios. Vino con una mirada, un gesto y una verdad que ya nadie podía negar. Los días en la hacienda San Laureano del Puerto transcurrían ahora con una calma nueva, como si la tierra, las paredes y hasta el viento hubieran decidido reconciliarse con su propia historia. La sombra de los años de desprecio y silencio parecía disiparse poco a poco,
mientras los campos reverdecían con más fuerza y el murmullo de los jornaleros se volvía menos temeroso y más humano. Isidora, vestida con una blusa de lino claro y una falda sencilla pero impecable, recorría los pasillos de la hacienda como una mujer que por fin pisaba suelo firme. Su andar no era altivo, pero sí firme. Sus manos, antes escondidas en los bolsillos de la servidumbre, ahora sostenían libros de contabilidad, llaves de despensas, planos de irrigación, pero más que eso, sostenían el rumbo de una nueva etapa. No fue fácil al inicio. Hubo miradas esquivas, silencios incómodos, obediencias fingidas, pero Isidora no pedía aceptación, ni mucho menos veneración. Pedía orden, respeto y trabajo, y con el pasar de los días, quienes antes la habían ignorado, comenzaron a mirarla con ojos distintos. La joven que había sido sombra de los corredores era ahora la voz que dictaba las decisiones en la sala de reuniones de la hacienda. Doña Gertrudis, enferma desde hacía semanas, ocupaba la habitación más fresca del ala norte. Allí, entre almohadones de encaje, cortinas espesas y jarras de infusiones, pasaba sus días mirando el techo, como si buscara entre las vetas del estuco la vida que se le escapaba. Su cuerpo frágil había cedido ante los años y la culpa, y en su lecho de agonía solo pedía una cosa: ver a Isidora. La muchacha entró una mañana con paso leve, sin ostentación, pero con una dignidad que ni la enfermedad pudo empañar. Se sentó junto a la cama y por primera vez tomó la mano de la mujer que tantas veces le había dado la espalda. «No vine por curiosidad», dijo Isidora con voz serena. «Vine porque quiero que termine en paz». Doña Gertrudis la miró con ojos húmedos, ya sin la dureza de antaño. En su rostro marchito el arrepentimiento brillaba más que la fiebre. «No tengo excusas, solo temor», susurró. «Temor de que cuando llegue mi hora, el cielo me pregunte por ti y no sepa qué responder». Isidora no lloró. No había lágrimas para derramar, solo una ternura distante, la que nace del alma que ya no espera justicia, sino comprensión. «Yo le perdoné hace tiempo, doña Gertrudis, no porque usted lo mereciera, sino porque yo lo necesitaba». La anciana cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo, como si ese perdón la liberara de un peso que llevaba décadas anclado al pecho. Esa misma noche, rodeada por el silencio de la hacienda y el aroma del incienso, partió en paz. Rodrigo supo de su muerte al amanecer. Observó desde la galería cómo los primeros rayos del sol se colaban entre las hojas del naranjal. No lloró, pero en su mirada había un velo de reflexión, como si comprendiera que con la partida de Gertrudis también se cerraba un ciclo de orgullo, resentimiento y errores heredados. Durante semanas, Rodrigo se mantuvo distante. No era el mismo hombre que había humillado, juzgado o ignorado. Su presencia ahora era más pausada. Caminaba por la hacienda con las manos a la espalda, revisando los cultivos, dialogando con los capataces, y a veces se detenía en la puerta de la biblioteca, donde sabía que Isidora pasaba horas revisando papeles, leyendo libros de administración o escribiendo en su cuaderno de cuero negro. No se atrevía a interrumpirla. Había aprendido, con dolor y humildad, que los sentimientos no se imponen, solo se ofrecen. Y fue en una tarde de lluvia, cuando el cielo se cerró sobre San Laureano con nubes espesas y el viento anunciaba una tormenta, que el destino los reunió sin preámbulos. Isidora se encontraba sentada junto a la gran ventana de la biblioteca, donde los cristales empañados dejaban entrever los relámpagos a lo lejos. Vestía un vestido azul marino, sencillo, pero de caída elegante. El cabello, recogido en un moño bajo, dejaba libres algunos mechones que rozaban su cuello.
Estaba tan absorta en la lectura de un documento que no notó los pasos firmes que se acercaban. Rodrigo se detuvo en el umbral. Llevaba una camisa blanca bajo un chaleco gris oscuro, la levita húmeda por la lluvia y una expresión contenida en el rostro. Respiró hondo antes de hablar. «No quiero robarte el tiempo», dijo, y su voz resonó grave entre los estantes. «Solo quiero darte algo, si me permites». Isidora alzó la mirada, sorprendida, pero no inquieta. Cerró el cuaderno con calma y asintió con un leve movimiento de cabeza. Él se acercó despacio, con pasos medidos, como si temiera romper la delicada quietud de ese momento. «He sido muchas cosas en tu vida», continuó él. «Amo, juez, enemigo, y luego quizás un hombre arrepentido. Pero si hay algo que nunca supe ser contigo, es simplemente un hombre que se atreva a mirarte sin poder, sin escudos, sin mandatos». Se detuvo frente a ella y por un instante solo el tamborileo de la lluvia contra los vidrios llenó el espacio. «No vengo a pedirte nada», agregó. «Ni perdón ni promesas. Vengo a ofrecerte algo que nunca he ofrecido a nadie. Mi mano, no como tío, ni como amo, sino como hombre». Isidora no respondió de inmediato. Lo miró con intensidad, como quien busca en los ojos ajenos señales de verdad. Sus dedos temblaron ligeramente sobre el cuaderno cerrado. Respiró profundo y sintió cómo, bajo la lluvia que golpeaba los ventanales, algo dentro de ella se abría con ternura y vértigo. «Hace mucho que dejé de soñar con alguien que me ofreciera la mano sin condiciones», dijo apenas en un susurro. «Pero si hoy la ofreces, la acepto». Rodrigo extendió su mano. No fue un gesto dramático, sino íntimo, sincero, cargado de toda la historia que los había separado y vuelto a unir. Ella colocó su mano sobre la de él, con suavidad, con temblor, con una certeza que nacía del alma. Ambos permanecieron así, en silencio, mientras la tormenta azotaba los cristales y el mundo afuera parecía desvanecerse. No hubo palabras de amor exaltado, ni promesas eternas, solo dos miradas que por fin se encontraban sin miedo ni rencor. Esa misma tarde, cuando la lluvia cesó y el cielo dejó escapar un tenue rayo de luz entre las nubes, salieron juntos al campo. Caminaron entre los senderos húmedos, sin importar el barro ni el frío. Rodrigo le ofreció el brazo, e Isidora lo tomó sin dudar. A lo lejos, los árboles parecían inclinarse en señal de respeto. El horizonte se teñía de un color dorado, donde el cielo y la tierra se fundían en un abrazo silencioso. Y allí, entre el perfume de la tierra mojada y el murmullo de las hojas, caminaron como iguales, como cómplices, como dos almas que por fin se reconocían. No hubo boda pública, no hubo aprobación social, pero hubo algo que ni la nobleza ni la ley podían otorgar. Hubo verdad, hubo amor, y con ello un nuevo comienzo. El tiempo, con su andar implacable pero sabio, se llevó muchas cosas de la hacienda San Laureano del Puerto, pero no pudo llevarse el recuerdo de aquella tarde de lluvia en que dos almas, rotas por el pasado, decidieron caminar juntas hacia el porvenir. 12 años habían pasado desde entonces. La hacienda ya no era aquella propiedad dividida por prejuicios y sombras. Ahora era tierra fértil, no solo de cultivo, sino de dignidad. Los jornaleros eran tratados con respeto, y los hijos de los antiguos peones aprendían a leer y escribir en una pequeña escuela construida en un ala restaurada del antiguo galpón de almacenamiento. Isidora, siempre con la mirada serena y la espalda recta, era ahora conocida como la señora de la hacienda, no por apellido ni por título, sino por mérito. Aquel apellido que alguna vez rechazó seguía sin usarse, pero su nombre era pronunciado con reverencia, tanto en las cocinas como en los salones. Su voz era ley, pero también consuelo. Rodrigo, más canoso, de andar más lento y rostro surcado por las arrugas del tiempo, seguía a su lado.
nunca dejó de verla con admiración. Nunca volvió a levantar la voz ni a imponer su voluntad. Aprendió, tarde pero a tiempo, que el verdadero poder no está en mandar, sino en ser digno de ser escuchado. Tuvieron una hija, una niña de cabellos oscuros y ojos grandes, como los de Isidora, a quien llamaron Clara, en honor a la madre que ella nunca conoció, pero cuyo recuerdo la acompañó siempre. La niña, ya de 11 años, corría libre por los pasillos, leía en la misma biblioteca donde su madre y su padre se encontraron aquella tarde inolvidable, y a veces preguntaba por qué sus padres no se casaron en la iglesia como los demás. Isidora le respondía con dulzura, porque algunas uniones no necesitan aplausos, sino raíces. Doña Gertrudis descansaba bajo un ciprés, en la colina que miraba hacia los campos. Cada día de Todos los Santos, Isidora dejaba una flor blanca sobre su tumba, no por amor, sino por paz, porque en el corazón de una mujer libre, el perdón no es debilidad, sino fortaleza. Ramiro de Mendoza, en cambio, no corrió con la misma suerte. Su emporio comercial cayó en desgracia años después de la gran exposición de su traición. La nobleza que antes lo aplaudía le cerró las puertas una por una, y los mismos que lo habían alabado en banquetes y tertulias se encargaron de hundirlo en la soledad. Dicen que se fue al extranjero, viejo y amargado, sin más compañía que su arrogancia marchita. El padre Lerma, cuya carta había cambiado el destino de Isidora, fue trasladado a una parroquia remota, donde continuó su labor en silencio. Cada Navidad llegaba a San Laureano una carta escrita con tinta antigua y letra temblorosa, preguntando por la niña que él había bautizado en secreto años atrás. Y cada año Isidora le respondía con palabras llenas de gratitud. La hacienda, renovada, fue una de las primeras en dar salario justo a sus trabajadores y permitir que sus hijos asistieran a clases. Otros hacendados al inicio se burlaron, pero con el tiempo, al ver los frutos de esa nueva manera de gobernar, comenzaron a imitarla. Así, lo que nació como un acto de justicia íntima, se convirtió en un cambio silencioso que cruzó los límites de San Laureano. En la galería colgaba ahora un retrato pintado al óleo. Mostraba a Isidora sentada con su hija en brazos y a Rodrigo de pie junto a ellas, con una mano sobre el respaldo del sillón. El retrato no tenía firma, ni fecha, pero bastaba con mirarlo para entender que allí había historia, redención y amor. Una tarde de otoño, mientras las hojas caían sobre el patio interior y el cielo se teñía de ámbar, Isidora salió al campo con Clara. Ambas caminaron hasta la ladera donde comenzaban los naranjos. Allí, Rodrigo las alcanzó con paso pausado y sonrisa suave. Clara recogió una flor silvestre y se la tendió a su madre. ¿Qué se siente, mamá, cuando uno deja atrás el dolor? Isidora se arrodilló frente a ella, le acarició la mejilla y respondió con voz baja pero firme. Se siente como cuando uno respira sin miedo por primera vez, como cuando el alma deja de temblar. Rodrigo miró a su esposa y luego al horizonte. El viento movía las ramas con lentitud y el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas. Allí estaban los tres. Una familia forjada no por la sangre, sino por la voluntad de sanar. Una historia que no necesitó palacios ni títulos para ser grande, solo dos corazones dispuestos a reescribirse. Y así, entre la brisa del campo y el murmullo de las hojas, se cerraba el capítulo más hermoso de San Laureano, el de la redención, el del amor verdadero, el de una mujer que, aún sin quererlo, se convirtió en leyenda. A veces, la vida nos arranca todo, menos la dignidad. Esta historia nos enseñó que el amor más profundo no siempre nace en medio del lujo, ni con el aplauso de la sociedad, sino en el silencio de una mirada honesta, en el valor de perdonar y en la fuerza de una mujer que se niega a ser definida por su pasado.
Isidora no solo encontró el respeto que tanto merecía, también nos mostró que una herida puede convertirse en raíz, que un corazón quebrado puede aprender a latir de nuevo, y que no hay poder más transformador que la verdad abrazada con coraje. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios qué parte fue la que más te emocionó. Y si llegaste hasta el final, escribe la palabra raíces, para que sepamos que tú también valoras los relatos que dejan huella. No olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones llenas de emoción, redención y amor verdadero. Historias como esta, que nos recuerdan que siempre hay una segunda oportunidad, incluso para los corazones más heridos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima historia.